una madre acomodada planeó una recepción impecable en la Ciudad de México, pero cuando su hijo llamó mamá a la niñera, el silencio que envolvió la mesa desató verdades que nadie anticipaba. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales relucientes de la residencia Velázquez, una maravilla arquitectónica escondida en un fraccionamiento exclusivo de Polanco, donde la calma era un privilegio tan valioso como el oro y los jardines parecían esculpidos con un bisturí. La mansión exudaba opulencia en cada rincón. Los pisos de mármol blanco resplandecían bajo la luz. Las molduras eran pulidas cada semana por un equipo de limpieza que trabajaba en las sombras, y una lámpara de araña en el vestíbulo destellaba con cristales que nunca perdían su brillo. Sin embargo, tras la fachada de grandeza, la casa se sentía hueca, como un museo donde las risas eran un eco olvidado, donde los pasos resonaban sin calidez. En un corredor tranquilo, dentro de una nursery decorada en tonos suaves de azul cielo y marfil, Elena se movía con una serenidad que parecía desafiar la frialdad del entorno. Canturreaba una nana, una melodía sencilla que llenaba la habitación de un calor humano que ninguna riqueza podía comprar. Sus manos, marcadas por los años pero suaves como un susurro, abrochaban con destreza una camisa diminuta en el inquieto niño de 4 años que se revolvía frente a ella. «Quédate quieto, pequeño», murmuró, apartando con ternura un rizo rebelde de la frente de Diego. El niño soltó una risita traviesa. «No soy pequeño», protestó con una mezcla de orgullo y desafío, pero se inclinó hacia ella, buscando su cariño con la misma naturalidad con que una flor se vuelve hacia el sol. Elena esbozó una sonrisa cálida, una que guardaba recuerdos y promesas rotas. Ese tono valiente de Diego lo había escuchado durante casi 3 años, desde que él apenas dejaba los pañales y temblaba ante la oscuridad de su cuarto. Ella, Fimbomodannas, había sido quien lo arrulló en las noches de fiebre, quien lo cuidó cuando el malestar lo hacía llorar, quien le enseñó las letras del abecedario amasando figuras de pan en la cocina. Le mostró cómo sostener un crayón con sus deditos torpes, cómo decir por favor y gatea, y gracias con una sonrisa, cómo respirar hondo cuando las pesadillas lo despertaban en la madrugada. Pero no era su madre, no para la mujer que firmaba sus cheques con una pluma de oro. Carmen Velázquez descendía las escaleras a las 8 en punto cada mañana, sus tacones resonando como un metrónomo en el mosaico pulido del vestíbulo. Alta, con un cabello castaño recogido en un moño impecable y un guardarropa que parecía sacado de una pasarela, Carmen vivía convencida de que la perfección no era un lujo, sino su destino. Nunca alzaba la voz. Temía que una arruga traicionara su rostro, pero sus palabras podían cortar con la precisión de un bisturí afilado. Entró en la nursery con pasos decididos, echó un vistazo fugaz a Diego, ya vestido con su camisa planchada, y habló sin preámbulos. «Elena, asegúrate de que no ensucie nada antes de que lleguen los invitados esta tarde, y ponte algo discreto, por favor, nada que llame la atención». Su tono era cortés, pero cargado de una voz autoridad que no admitía réplicas. «Sí, señora», respondió Elena, su voz tranquila como un lago en calma, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba el torbellino en su interior. Carmen giró sobre sus talones, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una orden implícita: desaparecer en el fondo. Para los Velázquez, Elena era una empleada, un engranaje en la maquinaria de su vida perfecta, eficiente, silenciosa, reemplazable. Pero para Diego, era la mujer que cortaba las orillas de su sándwich en triángulos exactos, que sabía qué cuento lo hacía reír hasta que le dolía la panza, y cuál lo calmaba cuando el mundo parecía demasiado grande. Cuando se raspaba una rodilla o sentía miedo, no corría a los hombros hacia los brazos de Carmen, buscaba el refugio de Elena, como si ella fuera el único hogar que conocía. Elena, sin embargo, sabía dónde estaba su lugar, sonreía cuando le hablaban, dormía en el modesto cuarto del servicio junto al lavadero, y nunca usaba la escalera principal, reservada para la familia y sus invitados. Cada noche, cuando Diego finalmente se rendía al sueño, ella se encerraba en su habitación, un espacio pequeño que olía a lavanda y almidón, con una cama angosta, una cómoda sencilla y una alfombra gastada que había visto mejores días. Ahí, en la intimidad de su soledad, abría el cajón superior de la cómoda con un cuidado casi reverente. Dentro descansaba una fotografía vieja, con los bordes desgastados por el tiempo y los colores desvaídos, como si el paso de los años hubiera intentado borrar su existencia. En la imagen, un niño no mayor que Diego sonreía con una chispa en los ojos, una alegría que parecía inmune al mundo. Elena nunca hablaba de él en la casa.
No hacía falta. La forma en que abrazaba a Diego, en que le cantaba nanas en la penumbra, en que secaba sus lágrimas con la paciencia de una madre, contaba una historia que las palabras no podían abarcar. Cuando la mansión se sumía en su silencio impecable, cuando las luces se apagaban y el mármol recuperaba su frialdad, Elena tocaba la foto con la yema de los dedos, como si pudiera alcanzar al niño que ya no estaba, y susurraba: «Descansa, Gabriel». No solo cuidaba al hijo de otra persona, cargaba en el pecho el peso de su propio hijo perdido, un dolor que nunca se desvanecía, pero que había aprendido a transformar en amor. La mañana vibraba con un ajetreo que no nacía de la alegría, sino de una obsesión por la perfección. Carmen Velázquez orquestaba lo que ella describía como una recepción sofisticada, un evento en el jardín que tenía más que ver con la exhibición que con la celebración. Los floristas llegaban y partían como soldados en una misión, disponiendo rosas traídas de Europa en arreglos que parecían medidos con regla. Los meseros colocaban canapés con la precisión de un cirujano, usando pinzas para alinear cada bocado. El césped, ya impecable, fue cortado 2 veces ese día, como si un solo tallo fuera de lugar pudiera arruinarlo todo. Carmen se deslizaba entre los preparativos como una directora de orquesta, dando órdenes con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su voz suave pero lo bastante afilada para recordar quién tenía el bozón y el control. Elena había presenciado este espectáculo antes. La planificación maniática, el control absoluto sobre cada detalle, la forma en que Carmen presentaba a Diego como nuestro pequeño tesoro ante desconocidos, mientras apenas notaba sus berrinches, sus fiebres nocturnas o las pequeñas victorias de su infancia. Para Carmen, Diego era parte de la imagen, un accesorio más en su vida perfecta. «Elena», dijo Carmen una mañana, levantando la vista de su lista de pendientes, «estarás en la recepción, pero solo si es absolutamente necesario. Usa el uniforme gris, el sencillo, nada que robe atención». Su tono era una instrucción disfrazada de sugerencia, y sus ojos apenas se posaron en Elena antes de volver al papel. «Sí, señora», respondió Elena, su voz firme pero sin rastro de desafío. No hacía preguntas. Había aprendido hace mucho que en casas como esta, el silencio era la única armadura contra el desprecio. El uniforme de cuello alto y color apagado como un cielo de tormenta, colgaba en su armario como un recordatorio constante de su invisibilidad. Lo sacó sin emoción, planchándolo con movimientos precisos, casi mecánicos. «Qué curioso», pensó mientras pasaba la plancha por la tela, cómo algo podía ajustarse tan perfectamente al cuerpo, y aún así hacerte sentir como si no existieras. Abajo, Diego desafiaba las barreras invisibles que Carmen había trazado con tanto cuidado. «Mami», gritó, irrumpiendo en la cocina con el rostro manchado de mermelada de fresa y un crayón azul apretado en su puño. Se lanzó contra las piernas de Elena, mirándola con una sonrisa que iluminaba la habitación más que cualquier lámpara de la mansión. Carmen apareció un segundo después, sus tacones marcando un ritmo seco contra el mosaico. «Diego», dijo con una frialdad que cortaba el aire, «¿cuántas veces te he dicho que Elena no es tu madre?». Su voz era un reproche envuelto en calma, pero sus ojos destellaban con irritación. Diego, confundido, giró hacia Elena, buscando una explicación en su rostro. Ella no dijo nada, pero su mano descansó suavemente en su espalda, trazando pequeños círculos que solo él podía sentir. Un gesto que decía más que cualquier palabra. «Perdón, mami Elena», murmuró Diego, su voz apenas audible. Carmen se tensó, su mandíbula apretándose por un instante. «Ya basta», sentenció, y salió de la cocina sin mirar atrás. Más tarde, mientras Elena cortaba un sándwich en triángulos perfectos, el favorito de Diego con queso y sin corteza, el cocinero, un hombre de mejillas sonrosadas llamado Javier, se acercó y susurró, mirando hacia el pasillo. «A veces me pregunto quién es realmente de esta casa. ¿Sabes?». Elena no respondió, pero las palabras se quedaron con ella, resonando en su mente mucho después de que los platos estuvieron limpios y Diego dormía en su cama. Había algo en esa frase, una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos los que trabajaban en las sombras de la mansión entendían. Esa noche, Elena se sentó en el borde de su cama angosta, el uniforme aún pegado a su piel como una memoria que no podía lavar. Abrió el cajón de la cómoda con un cuidado casi ceremonial, y sacó la fotografía. Los bordes estaban suaves por los años de ser tocada, los colores desvaídos como un sueño que se desvanece al despertar. El niño en la imagen, Gabriel,
Sonreía con las mejillas redondas y los ojos brillantes. Una alegría que parecía desafiar al tiempo. «Ya tendrías casi la edad de Diego», susurró. Su voz apenas un hilo entre el zumbido de las lavadoras al fondo del pasillo. «No eres como él, pero siento que te perdí de nuevo». Sus dedos rozaron la superficie de la foto, como si pudiera tocarlo una última vez. Guardó la imagen con el mismo cuidado con que una madre arropa a su hijo. Luego alisó el uniforme gris en la percha y cerró la puerta del armario, encerrando el silencio una vez más. Para la tarde, la residencia Velázquez se había transformado en un escenario de alta sociedad. El sol bañaba los setos recortados con una luz dorada. Los manteles blancos caían sobre las mesas como lienzos impecables, y las bandejas de plata relucían con canapés cuyos nombres nadie se molestaba en pronunciar. Los invitados llegaban en vestidos de diseñador y trajes a medida, con perlas brillando en cuellos bronceados y sonrisas que eran una competencia silenciosa. Eran esposas de médicos, directivos de empresas tecnológicas, coleccionistas de arte. El círculo de Carmen Velázquez, cuidadosamente seleccionado como si fuera una galería. Una banda de jazz tocaba cerca de la fuente, sus notas mezclándose con el tintineo de las copas y el murmullo de conversaciones educadas. Las risas subían en oleadas, delicadas, ensayadas, nunca lo bastante genuinas para llegar a los ojos. El aire estaba perfumado con rosas y una sutil capa de pretensión. Dentro de la casa, Elena se movía por los pasillos traseros, alisando el cuello de la camisa de Diego y limpiando migajas de su mejilla, con un gesto tan natural que parecía instintivo. Diego tiró de su corbata, frunciendo el ceño. «Pica», se quejó, su voz un pequeño gruñido. «Lo sé, pequeño», dijo Elena, ajustándola con suavidad para que no rozara su piel de él. «Solo un ratito, Ceci». Él asintió a regañadientes, confiando en ella de una manera que no necesitaba explicación. Cuando estuvo presentable, Elena lo entregó a la fila de adultos que lo esperaban. Luego se deslizó hacia la cocina, su vestido gris fundiéndose con el entorno como si fuera parte de las paredes. Nadie notaba a la mujer que había pasado la mañana limpiando manchas de mermelada de unos zapatos diminutos y doblando calcetines pequeños. Desde el borde sombreado del pasillo, Elena observó a Diego unirse a la multitud, sosteniendo su vaso de jugo con ambas manos como si fuera un tesoro. Sus ojos recorrían los rostros desconocidos, buscando algo familiar. Carmen se movía con una gracia ensayada, pasando de un invitado a otro como un invitado a otro, su risa ligera justo lo suficiente para encantar. Era todo dientes blancos y anécdotas cuidadosamente seleccionadas. Una actuación impecable. No hablaba de Elena, por supuesto. No tenía por qué. En ese mundo algunas personas eran decoraciones, y otras simplemente no existían. Una invitada se inclinó hacia Carmen y sonrió. «Tu hijo es un encanto. También educado», dijo, su voz cargada de admiración. Carmen sonrió, brillando bajo el cumplido. «Hemos trabajado mucho para criarlo bien», respondió con una humildad que sonaba ensayada. Ni una sola mirada hacia niña, hacia Elena, que escuchó las palabras desde su lugar en las sombras. No reaccionó, no visiblemente, pero su mano sosteniendo una bandeja de plata se cerró un poco más fuerte alrededor del mango. Entonces ocurrió. Diego, de pie junto a su madre, vio a Elena cerca de la puerta. Su rostro se iluminó como el amanecer. «Mami», gritó, su voz cortando el murmullo de la fiesta. «Mami Elena». Antes de que alguien pudiera detenerlo, corrió entre los invitados, deslizándose entre vestidos largos y pantalones de lino, dejando tras de sí un rastro de suspiros sorprendidos. Llevaba una galleta a medio comer en una mano, con glaseado ya manchado en su chaleco, y se lanzó a los brazos de Elena, abrazándola por la cintura. La bandeja en las manos de Elena tembló ligeramente, pero la sostuvo con la firmeza de quien está acostumbrada a mantener el equilibrio en medio de la tormenta. Diego levantó la vista, sonriendo con orgullo. «Te guardé una galleta», susurró, ofreciendo el pedazo mordisqueado como si fuera un tesoro. Detrás de ellos, el rostro de Carmen se congeló, una máscara de compostura a punto de romperse. Los invitados giraron con los ojos abiertos, las copas de vino olvidadas en sus manos. Alguien soltó una risita nerviosa, un sonido que se desvaneció en el aire. Carmen forzó una risa aguda, tensa, como si intentara barrer el momento bajo la alfombra. «Oh, se confunde a veces», dijo al grupo, su voz un intento de ligereza.
Ya saben cómo son los niños. Elena es solo nuestra niñera. Pero Diego no la soltó. Se acurrucó contra el vestido de Elena, dejando una mancha de chocolate en la tela cuidadosamente planchada. No le importaban la multitud, las reglas ni el código de vestimenta. Todo lo que sabía era quién lo hacía sentir seguro. Elena se inclinó hacia él, rozando su mejilla con el pulgar. «Veo que sigues siendo un dulcero», susurró, su voz suave cargada de amor, y un peso más profundo que nadie en el jardín podía entender. La banda de jazz retomó su melodía. La fiesta continuó, pero el abrazo cálido de Diego y la sonrisa gélida de Carmen dejaron una tensión en el aire que ninguna copa de champán podía disolver. El sol de la tarde bañaba el jardín en una luz dorada, proyectando sombras largas sobre los manteles blancos y los vasos de cristal que relucían en las mesas. Las luces colgantes titilaban suavemente, como estrellas tímidas tratando de competir con el brillo artificial de la recepción. Todo había sido ensayado en la mente de Carmen, los discursos que pronunciaría, las sonrisas que repartiría, los elogios que cosecharía. Ahora era el momento del brindis, el clímax de su espectáculo cuidadosamente orquestado. Carmen se alzó en el centro del jardín, sosteniendo una copa de rosado espumoso con una elegancia que parecía innata. Su postura era impecable, con la barbilla ligeramente elevada, sus ojos recorriendo el círculo de invitados con una calidez que había practicado frente al espejo. El pianista, captando la señal, dejó que la última nota se desvaneciera en el aire, y las conversaciones se apagaron. Las copas de champán se alzaron en anticipación, un mar de cristal brillando bajo el sol. Elena permanecía en las sombras, cerca de la mesa de servicio bajo una pérgola, invisible para los invitados. Su papel no era participar en el momento, sino rellenar bebidas, reemplazar servilletas y desvanecerse sin dejar rastro. Carmen carraspeó con delicadeza, su voz clara y melodiosa. «A los amigos, antiguos y nuevos», comenzó. «A la familia, a la belleza de los momentos compartidos». Pero su discurso fue interrumpido por una voz pequeña pero inconfundible. «Mami, quiero estar con mami». Las palabras de Diego cortaron el aire como un relámpago, resonando con una claridad que hizo girar todas las cabezas. De pie junto a la mesa de postres, su bracito apuntaba directamente a Elena, sin duda ni vacilación. Una mujer jadeó, su mano cubriendo la boca. Un hombre derramó un poco de champán olvidando bajar su copa. Los murmullos se esparcieron como una brisa sobre hojas secas. «¿Dijo eso?», susurró alguien, su voz apenas audible. Elena se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. La sonrisa de Carmen vaciló. Su copa tembló ligeramente mientras el color abandonaba su rostro. Intentó recomponerse con una risa ligera, casi frágil, como si pudiera desviar la atención. «Está confundido», dijo, girando hacia los invitados atónitos. «Ya saben cómo son los niños. Elena es solo la niñera, nada más». Pero Diego no estaba confundido en absoluto. Ignorando a su madre, caminó decidido a través del mar de perlas y trajes a medida, y tomó la mano de Elena con ambas manos, apretándola con fuerza. «Tú eres mi mami, ¿verdad?», dijo, sus ojos grandes y confiados mirándola fijamente. «¿Me quieres más que ella?». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el sonido del viento. Los invitados contuvieron el aliento, las copas suspendidas en el aire. Elena sintió su corazón apretarse, un nudo en la garganta que amenazaba con desbordarse. Se arrodilló lentamente, sus manos temblando al tomarlas de Diego. «Cariño», susurró, su voz apenas un hilo cargada de emoción. «Te quiero con todo mi corazón». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme sosteniendo la mirada del niño que había hablado una verdad que nadie en el jardín quería enfrentar. Carmen dio un paso adelante, su máscara de compostura resquebrajándose. «Elena», espetó, su voz baja pero cargada de veneno. «A la cocina, sopa, ahora. Esto es completamente inaceptable». La palabra inaceptable colgaba en el aire como una acusación, un peso que intentaba aplastar el momento. Elena no se movió de inmediato. Se quedó allí, arrodillada, sosteniendo al niño que había dicho lo que todos fingían no ver. Diego se aferró a ella, enterrando su rostro en su hombro, y por un instante suspendido, los vestidos de gala, las copas de cristal, la perfección ensayada, no significaban nada. Solo existían el niño, la mujer que lo amaba, y una verdad que ya no podía ser ignorada. La fiesta retomó su curso,
como un disco rayado que vuelve a su ritmo falso. El champán fluyó de nuevo, el pianista tocó una melodía más ligera, y los invitados hicieron lo que siempre hacían: fingir. Pero Elena no fue testigo del resto. Sus pasos fueron silenciosos al subir la escalera trasera, su cuerpo rígido por el esfuerzo de contener el torbellino en su pecho. Solo cuando la puerta de su pequeño cuarto se cerró tras ella, la fachada comenzó a desmoronarse. Cerró con llave, no porque alguien fuera a buscarla, sino porque necesitaba un santuario donde el dolor pudiera respirar sin disculpas. El cuarto era modesto: una cama angosta, una cómoda sencilla, una alfombra gastada que olía a mil años pasados. No había lujos, solo el leve aroma a lavanda y almidón, un contraste con el esplendor de la mansión. Pero ese espacio guardaba lo que el resto de la casa nunca tendría: pedazos de Elena que no habían sido vendidos ni silenciados. Su respiración se entrecortó mientras se dejaba caer en la cama, sus manos temblando al abrir el cajón de la cómoda. Sacó la fotografía con un cuidado que parecía proteger no solo la imagen, sino los recuerdos que llevaba consigo. Ahí estaba Gabriel, su Gabriel, sonriendo con una alegría que el tiempo no había podido borrar. Sus mejillas redondas, un calcetín caído en el tobillo, corriendo descalzo por el césped cuando ella tomó la foto. «No pude salvarte», susurró, su voz quebrándose como madera vieja, una lágrima deslizándose por su mejilla. «Pero tal vez salvé a un hombre y a alguien más». Cerró los ojos, sosteniendo la foto contra su pecho, y dejó que el dolor la envolviera, un dolor que nunca se iba pero que había aprendido a llevar. 10 años atrás, en una sala de emergencias bajo luces fluorescentes que herían los ojos, Elena había suplicado que atendieran a Gabriel. Su fiebre era alta, su tos profunda, un sonido que le desgarraba el corazón. Rogó al personal, pero la ignoraron, diciéndole que esperara, que se sentara. Las horas pasaron como una eternidad. Cuando finalmente lo examinaron, era demasiado tarde. Sepsis, complicaciones, nada que hacer. El momento en que le dijeron que se había ido, el mundo se detuvo. Luego estalló dentro de ella. Sus rodillas golpearon el suelo. Su grito fue tragado por las paredes blancas del hospital. Nunca volvió a ser la misma, pero de alguna manera, en los años que siguieron, encontró la fuerza para seguir. Se convirtió en niñera no porque quisiera cuidar hijos ajenos, sino porque no podía dejar de ser madre. Su amor no tenía dónde ir, así que lo dio a quienes lo necesitaban, aunque no fueran suyos, aunque nunca lo serían. Diego no reemplazó a Gabriel. Nadie podía. Pero cuando sus pequeños brazos la abrazaron por primera vez, pegajosos de jugo y llenos de curiosidad, algo en ella se abrió de nuevo. No estaba curada, no estaba completa, pero estaba lo suficientemente rota como para dejar entrar el amor. En su cuarto, junto a la cama, un dibujo de Diego colgaba torcido, pegado con cinta adhesiva. Mostraba un niño de palitos tomado de la mano de una figura alta con un vestido triangular. Arriba, en letras temblorosas de crayón, decía: «Mami Elena». Tocó el papel con suavidad, como si temiera que desapareciera. Había criado hijos de otros con el amor que no pudo darle al suyo. Cada nana, cada cuento antes de dormir, cada rodilla raspada que besó y vendó, era para Gabriel, era para sanar. Y aún así, incluso después de ser enviada a la cocina como una sirvienta que había roto las reglas, sabía que no había dejado de ser madre. Solo lo era en secreto, en los pequeños momentos que nadie más veía. A la mañana siguiente, la mansión estaba envuelta en una calma incómoda, el tipo de silencio que sigue a una tormenta, cuando todo parece intacto. Pero algo fundamental ha cambiado, como lo ha cambiado. Carmen, sentada en el solarium, removía un té que no planeaba beber, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en un punto invisible. Había pasado la noche justificando el incidente ante sus amigas, riendo como si fuera un capricho infantil, pero la vergüenza ardía en su interior. Elena, esa mujer, había cruzado una línea, y lo había hecho frente a sus invitados, frente al mundo que ella había construido con tanto cuidado. Su esposo, Ricardo, llegó a media mañana, maletín en mano, como si solo pasara entre reuniones. Su presencia en la casa era rara, casi intrusa, pero ese día Carmen necesitaba una decisión que no podía tomar sola. «Se está encariñando demasiado», dijo Carmen, su voz fría sin levantar la vista de su taza. «Es malo para Diego, para nuestra imagen. Elena lo ha confundido, lo ha hecho llamar la mamá como si fuera algo normal. No es para eso que le pagamos».
Ricardo, siempre desapegado, se apoyó en el marco de la puerta, arqueando una ceja. Si afecta cómo nos ven, despídela. Podemos encontrar a alguien más adecuada. No había empatía en sus palabras. Solo una autorización envuelta en indiferencia. Exactamente lo que Carmen necesitaba para actuar. Esa tarde, Elena fue llamada al despacho. Una habitación que rara vez pisaba salvo para entregar ropa limpia o recoger instrucciones. Entró con las manos cruzadas, el estómago revuelto, pero su rostro sereno. Una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años. Carmen no perdió tiempo en cortesías. Hemos decidido, comenzó, su tono cortante pero profesional, que tu tiempo con nosotros termina en postos a fin de este mes. Te proporcionaremos una referencia, pero creemos que es lo mejor para todos. Sus palabras eran una sentencia, pronunciadas con la misma precisión que usaba para ordenar flores o elegir un vestido. Elena no reaccionó visiblemente. Asintió con suavidad, su voz un eco tranquilo. Entiendo. Pero antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador atravesó el pasillo. No, 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 no. Diego, que había estado escuchando con la oreja pegada a la puerta, irrumpió en la sala, su rostro rojo, sus ojos desorbitados por el pánico. No puedes, quiero a mami Elena, no quiero que se vaya. Se lanzó hacia ella, aferrándose a su pozo y a sus piernas, sollozando con la intensidad cruda de un niño que no conoce las reglas del decoro. Carmen se acercó rápidamente, su rostro encendido por una mezcla de furia y vergüenza. Diego, para de inmediato, ordenó, intentando separar al niño, pero sus manos temblaban de frustración. Estás haciendo una escena. Pero la escena ya estaba hecha. Desde la entrada de la cocina, el cocinero Javier y un empongozozi, una mucama observaban congelados, sus ojos diciendo lo que sus labios no podían. Ellos habían visto todo, sabían lo que significaba. Elena se arrodilló, tomando el rostro de Diego entre sus manos, secando sus lágrimas con los pulgares. Todo va a estar bien, pequeño, susurró, su voz suave pero firme como una promesa que intentaba sostenerse. Sé valiente, sé bueno, y nunca olvides lo que te enseñé. Diego lloriqueó, su voz quebrada. Quiero que te quedes. Eres mi mami. El corazón de Elena se partió de nuevo, no por sí misma sino por él, por el mundo que le enseñaría demasiado pronto que el amor no siempre ganaba, que a veces las personas que más te daban tenían la menor voz. Se levantó, alisando su vestido con un gesto lento. Empezaré a empacar, dijo simplemente, su voz firme a pesar del peso en su pecho. Carmen asintió con un movimiento seco. Ricardo ya se había ido, como si la escena no mereciera su atención. Diego se aferró al dobladillo de su falda, sus deditos pequeños apretando la tela, hasta que ella, con una suavidad infinita, soltó sus manos, dejando un vacío que resonaría por mucho tiempo. Una semana después, la casa había recuperado su orden calculado. Orquídeas frescas adornaban el vestíbulo. El aroma a limón del pulimento impregnaba las banisters, y no había un solo juguete fuera de lugar. Elena empacaba en silencio, sus movimientos metódicos, como si cada objeto que guardaba en su maleta pudiera llevarse un pedazo de su dolor. Nadie hablaba del estallido de Diego, ni de la mirada en su rostro cuando ella se despidió. Los Velázquez siguieron adelante, como siempre hacían, expertos en ignorar lo incómodo. Carmen canalizó su energía en la reputación, y su distracción del día era un evento de caridad que organizaba cada año, no por compasión, sino por el prestigio que le otorgaba. La mansión se llenó de nuevo de invitados impecables, canapés exquisitos y discursos ensayados. Carmen llevaba un vestido en tono melocotón, elegido no por su belleza, sino por cómo luciría en las fotos. El momento estelar era una oradora, la doctora Sofía Ramírez, una pediatra joven y brillante que había aparecido en revistas nacionales. Su presencia era magnética, con una piel morena clara que resplandecía bajo la luz de la tarde, su traje elegante y su sonrisa serena capturando la atención de todos al cruzar la entrada. Entonces, Sofía avanzaba entre la multitud, saludando con cortesía, cuando sus ojos se detuvieron en una figura casi oculta junto a la cocina con la cocina, sirviendo bandejas de canapés como si fuera parte del mobiliario. Era Elena, aún en su uniforme gris, aún silenciosa, aún sosteniendo el peso de su existencia con una dignidad invisible. Sofía se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron.
y solo quedó el eco de un recuerdo que había moldeado su vida. Caminó hacia ella, ignorando a los invitados que la observaban con curiosidad, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Elena», dijo, su voz temblando, apenas un susurro que contenía años de ausencia. Elena levantó la vista, confundida al principio, luego sus ojos se abrieron con asombro. «Sofía», exclamó, su voz suave pero cargada de emoción, y las dos mujeres se fundieron en un abrazo que pareció cerrar una brecha de décadas. Los invitados cercanos se giraron, las charlas se apagaron, y un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. «Mira lo que has logrado», dijo Elena retrocediendo para admirar a Sofía, sus ojos brillando con orgullo maternal. Sofía, con lágrimas contenidas, sacudió la cabeza. «No, Elena, todo lo que soy es por ti. Fuiste la primera que creyó en mí, cuando era solo una niña perdida en un orfanato, sin nadie que me viera. Me leías cuentos, me decías que era capaz, que podía ser más. Soy doctora por ti». Su voz se quebró, y una lágrima escapó, trazando un camino por su mejilla. El momento era tan crudo, tan inesperado, que los invitados se quedaron inmóviles, sus copas de champán olvidadas. Una mujer con un collar de perlas relucientes susurró a Carmen. «¿Quién es esa mujer?» Carmen, cuya sonrisa se había congelado en una mueca tensa, respondió con voz baja. «Creí que era solo la niñera». Pero Sofía, aún sosteniendo la mano de Elena, no estaba dispuesta a dejar que la historia terminara allí. Se giró hacia la multitud, su presencia imponente, su voz alzándose con una claridad que exigía mi atención. «No es solo nada», dijo, su tono firme pero lleno de emoción. «Esta mujer es la razón por la que estoy aquí, de pie frente a ustedes como doctora, como alguien que ha salvado vidas. Y no solo la mía». Los murmullos crecieron, un zumbido de asombro y desconcierto. Alguien en la parte trasera levantó su celular, el punto rojo de la grabación parpadeando. «Cuando era una niña sin familia, sin esperanza, Elena me dio algo que nadie más me ofreció: tiempo, atención, amor. Me hablaba con dignidad cuando no sabía qué era eso. Me traía libros, se sentaba conmigo aunque yo fuera testaruda, y me dijo que era inteligente antes de que yo misma lo creyera». El aire cambió, como si la verdad de Sofía hubiera roto un hechizo. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas, otros bajaron la vista, incómodos ante la revelación. Carmen permanecía congelada junto a la mesa de bebidas, su sonrisa desmoronándose bajo el peso de las palabras de Sofía. La perfección que había cultivado con tanto cuidado temblaba, como un castillo de naipes a punto de caer. «Y no soy la única», continuó Sofía, su voz ganando fuerza. «He descubierto que Elena ha estado derramando amor en los hijos de otros durante más de 10 años, moldeando vidas mientras la ignoraban en salones como este. Ha sido madre para quienes no tenían una, maestra para quienes no podían aprender, refugio para quienes estaban perdidos». Un silencio profundo se instaló, roto solo por el leve tintineo de una copa que alguien dejó en una mesa. Una invitada al fondo comenzó a grabar con su teléfono, el video capturando cada palabra, cada gesto. Minutos después, lo compartió en redes sociales con el pie de foto. «Esta mujer cambió todo». En pocas horas, el video se volvió viral, acumulando miles de vistas, comentarios de desconocidos, cuidadores, niños que habían crecido con mujeres como Elena. Un hombre escribió sobre cómo Elena le enseñó a leer cuando sus padres estaban demasiado ocupados. Una mujer en el extranjero subió una foto de niña en el regazo de Elena diciendo: «Me dio más abrazos que mi madre jamás me dio». El correo de Carmen se llenó de solicitudes de entrevistas, preguntas de reporteros, mensajes de conocidos que de repente afirmaban haber siempre admirado el trabajo de Elena. La hipocresía se desplegaba en tiempo real. Ricardo, que rara vez se involucraba en los asuntos de la casa, se acercó a Carmen esa noche, con el ceño fruncido. «Tal vez nos equivocamos», murmuró, inquieto, hojeando su teléfono donde el video seguía acumulando vistas. «Con toda esta atención, quizá deberíamos pedirle que se quede». Pero Elena ya había escuchado suficiente. Cuando Carmen, con una sonrisa forzada, le sugirió reconsiderar su despido, Elena respondió con una calma que tenía el peso de una montaña: «No me quedo en un lugar donde solo me quieren por mi silencio». Sus palabras fueron suaves, pero cayeron como una sentencia. Carmen abrió la boca, luego la cerró. Sin respuesta, Ricardo se limitó a encogerse de hombros y salir de la habitación.
Por primera vez, la casa no era de los Velázquez, ni sus reglas ni su historia. Era de Elena, y todos finalmente me estaban escuchando. El día que Elena dejó la residencia Velázquez, el cielo estaba despejado, como si el universo supiera que esto no era una renuncia, sino una liberación, un acto de revolución silenciosa. Empacó poco, una maleta sencilla, algunos recuerdos queridos, y un dibujo de Diego cuidadosamente doblado en el bolsillo de su abrigo. No lloró al cruzar el vestíbulo por última vez, ni al pasar junto al Ifáneno a la escalera de mármol donde Diego la había llamado mamá frente al mundo. Cada paso era firme, su cabeza alta, su corazón pesado pero libre. Pero al llegar a la reja de hierro forjado que marcaba el límite de la propiedad, un sonido rompió la quietud. Pasos pequeños, rápidos, desesperados. «Elena, espera». Diego corría por el sendero de grava, sus mejillas sonrojadas, sus brazos agitándose, su voz quebrada por el esfuerzo. Se estrelló contra ella, aferrándose a su abrigo con sus manos diminutas. «No te vayas, por favor», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas, su voz un lamento que cortaba el alma. Elena se arrodilló, tomando su rostro entre sus manos, secando sus lágrimas con una ternura que era tanto amor como despedida. «Siempre estarás en mi corazón pequeño», susurró, su voz suave pero firme, como una nana final. «Pero ahora perteneces a ellos. Sé valiente, sé bueno y recuerda lo que te enseñé, especialmente cuando nadie esté mirando». Diego asintió, sus lágrimas cayendo sin control, su respiración entrecortada. Ella besó su frente, un gesto lento y deliberado. Luego se levantó, alisando su abrigo con un movimiento que parecía cerrar un capítulo. Caminó hacia la reja, su silueta recortada contra el sol de la tarde, y cuando las puertas se cerraron tras ella, no fue con un sonido de final sino de libertad. Un mes después, en una calle tranquila de la colonia Roma, lejos de los fraccionamientos cerrados y las mansiones relucientes, un edificio modesto abrió sus puertas al mundo. Sus ventanas estaban decoradas con huellas de manos pintadas en colores vivos, como si cada una contara una historia de alegría recuperada. En la entrada, un letrero sencillo rezaba: «Casa de Gabriel, un lugar para sanar». Dentro, el aire estaba lleno de risas auténticas, no las risas ensayadas de las fiestas de élite, sino las de niños que descubrían la seguridad por primera vez. Las paredes estaban rayadas con dibujos de crayón, había rincones de lectura con cojines en forma de animales, y filas de zapatos pequeños alineados cerca de la puerta. Elena se movía entre los niños con una calma que parecía anclar el caos alegre a su alrededor. Llevaba un suéter gris salpicado de brillantina de un proyecto matutino, una libreta en una mano y un conejo de peluche en la otra. No usaba uniforme aquí. Llevaba amor como una segunda piel, visible en cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de aliento. Había recibido ofertas tentadoras, editoriales que querían publicar sus memorias, organizaciones que le ofrecían liderar programas de apoyo, incluso un miembro del ayuntamiento que prometió financiar un centro más grande. Pero Elena eligió empezar pequeño, porque sabía que lo que los niños necesitaban no era grandeza, sino presencia. En su oficina, un espacio cálido con estanterías llenas de libros y dibujos pegados en las paredes. Un marco sencillo colgaba sobre su escritorio. Dentro, un dibujo arrugado mostraba dos figuras de palitos bajo un sol brillante, etiquetadas con letras torcidas: Diego y Mami Elena. Lo había colocado allí no por orgullo sino por memoria, un recordatorio de que el amor, aunque a veces invisible, dejaba huellas imborrables. Elena no solo había dejado una casa atrás, había construido un hogar, uno tejido de dolor, cosido con esperanza y transformado en propósito. Cada niño que cruzaba las puertas de la casa de Gabriel no encontraba solo una cuidadora, sino alguien que los veía, que los escuchaba, que se quedaba. El sol de la tarde bañaba la casa de Gabriel en una luz dorada, haciendo que las ventanas brillaran como faros de esperanza. Dentro, los niños agitaban pinceles con entusiasmo, sus risas resonaban como campanas, y los cordones de los zapatos eran atados con dedos pacientes. Elena se movía entre ellos con una gracia natural, deteniéndose para escuchar un secreto susurrado por una niña tímida, sonriendo ante el dibujo orgulloso de un castillo torcido, consolando a un niño que se había sobresaltado por un ruido fuerte. No había cámaras, ni aplausos, ni reflectores, solo amor desplegándose en mil momentos pequeños, invisibles para el mundo exterior pero inmensos para quienes los vivían. Ya no llevaba la máscara de reserva que había usado en la mansión Velázquez.
Aquí, su risa era libre, su presencia completa, su corazón abierto sin temor a ser lastimado. Había dejado de ser una figura silenciosa en la historia de otros. Ahora era el latido de muchas vidas, un faro para niños que, como ella, habían aprendido a sanar a través de decir amor. También, al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban en el patio, los niños se reunieron alrededor de Elena en el salón principal. Uno se acurrucó contra su hombro, otro tiró suavemente de su manga buscando su atención. Ella tomó un libro de cuentos, su voz melodiosa llenando el espacio, una mano pasando las páginas, la otra descansando protectora sobre un niño que se había quedado dormido en su regazo. Mientras leía, las palabras se mezclaban con el murmullo de respiraciones tranquilas, un coro de confianza y seguridad. La verdadera maternidad, pensó Elena, no se mide por la sangre que corre en las venas, sino por el amor que se da sin esperar nada a cambio, por el sacrificio silencioso que moldea el alma de un niño, por la presencia constante que les enseña que, incluso en un mundo roto, hay alguien que siempre estará allí. En las noches, cuando la casa de Gabriel quedaba en silencio y los niños dormían en sus camas, Elena se sentaba en su oficina, bajo la luz suave de una lámpara. A veces, sacaba la fotografía de Gabriel del cajón, no para llorarlo, sino para honrarlo. «Esto es por ti», susurraba, su voz un eco de paz. Luego miraba el dibujo de Diego en el marco, y una sonrisa se dibujaba en sus labios. Había perdido mucho, pero también había ganado, no solo a los niños que ahora llenaban su vida, sino a sí misma, una mujer que había transformado su dolor en un legado de amor. La casa de Gabriel no era solo un lugar, era una promesa, una prueba de que el amor, cuando se da sin reservas, puede cambiar el mundo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.